Gabito, no se escucha nada. Hola, hola, es que ando ajustando aquí el equipo técnico, que soy yo, nada más. Para ver la proyección de la cámara, para ver por dónde. Listo, chicos. Nos habíamos quedado, creo que sí está proyectándose la imagen, hasta este ejercicio, viendo, viendo los aportes. Sí, fue hasta acá, ¿sí? Me adelanté un poquito. ¿Sí era hasta acá? Yo terminamos de ver esto y me metí para acá. E hicimos esto y ya, hasta ahí nos quedamos. Ya no vimos nada de conversión alimenticia. ¿Sí? No, solo quedamos ahí. Gracias. Entonces, habían quedado pendientes estos ejercicios para calcularlos. Ahorita ya con la parte práctica no me voy a detener tanto, pero si tienen dudas me dicen, así como ejercicios que quieran que les ponga, sin problema. Por tiempo no nos da tanto para ver algunos ejercicios más veces, pero sin problema se los puedo hacer llegar. Conversión alimenticia. Recordando el concepto de conversión alimenticia. Va a ser referencia a la cantidad de alimento que yo necesito para que el animal produzca 1 kilo de producto. Este kilo de producto podría ser leche, podría ser carne, podría ser lana, podría ser huevo, depende ahí qué quisiéramos determinar. ¿Cómo calculamos conversión alimenticia? Con esta división. Los kilos de alimento que se van a ocupar al día o por cierto periodo de tiempo, ahí depende qué tanto tiempo quieran estudiar la conversión alimenticia, se va a dividir entre el peso que gana de músculo, el peso que gana de producto. Esa va a ser la fórmula. Creo que en el examen pasado les preguntaron acerca de conversión alimenticia. Por si les toca otra vez, usamos los dedos, ya saben cómo calcularla. Kilos de alimentos sobre peso ganado. Con esta definición, si tenemos un valor muy alto, ¿creen que sea bueno o que sea malo? Si el resultado de esa división me da un resultado muy alto, ¿creen que sea bueno? Malo. ¿Por qué? Exactamente. Estamos ocupando mucha cantidad de alimentos y nos dieron un dato muy alto por cada kilo de peso que quisiéramos obtener. Conversión alimenticia, quisiéramos que fuera lo más bajo posible. ¿De qué va a depender que mejoremos conversiones alimenticias? ¿De qué creen que pueda depender? ¿Del alimento? ¿Qué más creen que tenga que ver? La presentación puede ser lo más palatable también ciertas presentaciones. ¿De qué otra cosa? Importante. Ahí les pongo una imagen. ¿Qué tipo de aprovechamiento tenga o la raza? Si es que hablamos de alguna especie en particular. Hay razas que tienen mejor conversión alimenticia. Hay razas que ganan peso mucho más rápido que otras. O hay razas más adaptables a ciertos tipos de ingredientes. A ingredientes un poquito más, le llaman como groseros o toscos. No todos están adaptados a ingredientes tan burdos, por así decirlo. ¿Recuerdan quién tiene la mejor conversión alimenticia de las especies que les puedo preguntar en el examen? El pollo. Otra. Los pollos sí son de las mejores conversiones, pero hay otros. Los peces. Peces. Sí les preguntan cosas de peces. Sí, realmente. Sí. Los peces tienen la mejor conversión alimenticia. La conversión alimenticia de peces está de 1:1, que significa 1 kilo de alimento por 1 kilo de producto. Por eso muchos se han querido destinar a esa parte. Lleva su chiste dedicarse a toda esta parte de agricultura, pero es bastante interesante.
Aquí les pongo algunas conversiones alimenticias. En el caso de rumiantes, en el caso de cerdos, conejos, aves y peces. Aves sí es de las que mejor conversión alimenticia tienen y hasta ese 1.6 sin problema lo pueden bajar. Depende de la selección que tenga. Los rumiantes son los animales que más alta conversión alimenticia tienen. Digamos que no son tan buenos. Pero ¿qué pasa con rumiantes que están adaptados a asimilar ciertos tipos de ingredientes que no cualquier especie los puede asimilar? Esa es la ventaja con rumiantes. Si necesitas más alimento, pero el alimento que necesitas no se lo podrías dar a cualquier otra especie. Rastrojo de maíz, cualquier tipo de paja, lo pueden asimilar bien. Si yo le doy una paja a un cerdo, no la va a poder aprovechar nada bien y puede ser que ni siquiera se la coma. También conejos vienen dentro de su examen para que revisen información de conejos. Enfermedades, sobre todo. ¿De qué se enferma un conejo? Normalmente neumonía. Pastorela los mata fácil. Hasta ese nivel. Son bien susceptibles en su alimentación. Si es que les damos algo con mucho polvo, ese tipo los puede predisponer a neumonías fácilmente. Y, por ejemplo, parasitosis en los conejos. No tanto, pero sí puedes ver sarna a nivel de oídos. Y sí es bastante recurrente. Por Demodex. Sarna domodésica. Porque ellos se comían su excremento, ¿no? Son animales ecotróficos. Comen sus heces, pero son heces, les consideran como heces blandas. Con un tipo de conformación diferente. Si quieren anotar datos de conejos, les paso conejos así, rapidísimo. Destetar un conejo les va a llevar al menos un mes. Menos. Hay unos que lo tienen como 27 días, 28 días, pero un mes. Está perfecto para destetar un conejo. Ya para venta, unos 70 días. Ya están listos para el mercado. Sí. Más o menos cuántos kilos creen que obtengan en 70 días. Si te va muy bien, sí. Hay razas que te generan mínimo 2,5. Vean cuánto se obtiene. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Diagnóstico de gestación va a ser a las 2 semanas, más o menos. ¿Cómo va a ser el diagnóstico de gestación? Por palpación. De los diagnósticos más fáciles de hacer. Tal cual te vas. A ver, ¿qué ocupo de simulador? ¿Alguien tiene un peluche de buena casualidad? O algo que te parezca. Ah, ok, ya. Suponiendo que esto fuera la cabeza del conejo y esto fuera el caudal. Tenemos aquí un área, las vértebras lumbares justo abajitas pueden palpar y nada más lo que hacemos es hacer verlo de lado a lado y se siente, le llaman como un rosario, al cual se sienten como bolitas muy chiquitas. Y es bien característico con una conejita gestante que se sientan así. En una cabana normal, ¿cuántos tienen?
En promedio 9, más o menos. Hay unos que sí les va muy bien y superan el 9, pero más o menos un 9 es ideal. ¿Cuál es su ciclo de extrae? Son políticas continuas. Y tienen esa ventaja. El detalle es captar cuando puedas ponerlas en monta. Un mes. Son bastante rápidas. Son de los animales que pueden empezar a gestar o todavía están pariendo y el mismo día que paren pueden llegar a estar también otra vez. Es un ciclo bastante rápido. Hay que tener cuidado cuando tienen muchos conejos y se les reproducen en masa. Pero, para que no muchos lo que hacen entre crianzas, entre comillas, nada más dejan a las ratas con el macho y ya, ahí tienen toda su camada, pero es un despopaje lo que hace. Si no lo tienes controlado, si toda tu tablita se llena fácil. Eficiencia alimenticia, siguiente concepto. En cuanto a definición, la definición podríamos voltearla. La definición anterior de conversión alimenticia me refería a la cantidad de kilos de alimento por kilo de peso ganado. Aquí nos estamos refiriendo a lo que gana de peso por kilo de alimento. En este caso sí quisiéramos que el valor fuera muy alto, porque un valor muy alto te está diciendo que está ganando mucho peso por cada kilo de alimentos. Cuando hablamos de algo que es eficiente, ¿a qué me refiero? Si digo que algo es eficiente, ¿qué significa eso? Que funciona bien, en este caso que tiene buena conversión o que tiene buen funcionamiento. Eso ganado entre los kilos de alimento que van a ocupar. En rumiantes, los que más tienen conversión alimenticia o más alta conversión alimenticia tienen, que quedamos que eso no es bueno, son bovinos, que no son tan buenos. La conversión y la eficiencia. Conversión. En cuanto a conversión, los bovinos dentro de rumiantes, que les había dado este valor de 4 a 8, pero si hablamos de diferencias entre rumiantes, los bovinos son los que más. Pero regresamos a la parte de adaptación del alimento. Son animales que se adaptan bien a cantidades altas de fibra, a comparación de cabras. Un ejercicio acerca de conversión alimenticia y eficiencia alimenticia. Si quieren hacerlo sin ver hasta abajo, se vale. Ahí está el spoiler abajo. Son 0.884 kilos de alimento y lo que sube de peso son 200 gramos. Cuando vean esas siglas, significa ganancia diaria de peso. Por si les toca algún ejercicio de estos, sepan a qué se refieren. Conversión alimenticia y eficiencia alimenticia. Y vienen muchos ejercicios en el exterior. En el pasado me dijeron que les vino uno de conversión alimenticia. Tenemos que ir a ver. Y sí, calculadora científica de preferencia, por si quieren hacer algo diferente, raíz cuadrada, algo extraño. Está apagando mucho la cámara. De lo que normalmente llegan a preguntar es acerca de coeficientes de agostadero. Casi nunca fallan esas preguntas. Y esta apenas me dijeron que vino. De ahí en fuera varían las preguntas. Dime, Luis. Dime. Los
Ya tenemos que convertirnos a kilogramos. Sí. Sí, en general, para hacer divisiones o para hacer reglas de 3, manejen las mismas unidades por cualquier cosa. Ya sea que pasen kilos a gramos o gramos a kilos, pero que los dos estén en el mismo. Entonces, en este caso, tendríamos como resultado de conversión alimenticia ¿cuánto? Y eso lo interpretamos como 4.42 Kilogramos para lograr, un kilo de peso. en este caso, de músculo, bueno, de peso. Sí. Eficiencia, ¿cuánto les da? Puntos 26. 0.22. 226.22. ¿Cómo lo interpretamos? Kilogramos ganados por kilogramo de alimento. Exacto. Kilogramos de peso ganado por cada kilo de alimento que el animal comió. Y el de arriba es kilogramo de alimento por kilo. Kilo de peso. Ajá, exacto. Doc, entonces, ¿cómo quedó el otro, el de conversión alimenticia, el resultado? Conversión alimenticia daba 4.42 y eso lo interpretábamos como la cantidad de alimento que necesitas para que este animal suba 1 kilo de peso. 4.42 les daba. Ahí lo dice. Se dan de existente Gracias. No, de nada. Y en la eficiencia, 226 kilogramos de peso ganado por kilogramo de alimento. Ajá, por kilo de alimento consumido. De eficiencia es 0.22. Ahora les cambio la pregunta. ¿Cuántos días se necesitan para que este animal suba 1 kilo de peso? Con esta dieta. ¿Cuántos días necesita este animal para subir 1 kilo? Vean los valores que les están dando ahí. No necesitan 5. ¿Por qué? Porque los kilos por 5 es un kilo. Al día sube 200 gramos de peso. 2 días 400, 3 600 y así me voy hasta tener 5 días el kilo completo. Este caso es de borregos. Un borrego, ¿cuánto creen que les tarde en engordar con ese tipo de conversiones o de ganancias diarias de peso? ¿Cuánto creen que tarde? 100 gramos. O ganamos. No, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Y ahorita vemos ganancias diarias de peso. Bueno, ¿cuántos días creen que necesita un borrego desde que nace hasta que ya se va a rastro? Con Con ese tipo de... Más. no es fácil. Más o menos 4 hasta 5 meses puede necesitar un borrego. ¿Cuántos kilos quisiéramos que tuviera el mercado? 40 kilos en promedio. Ahí depende del mercado. Hay mercados más, digamos, más gourmet que lo prefieren con más cantidad de carne y más terneza y demás. O hay mercados de barbacoa que ahí no tienen muchas veces tanta predilección. Ahí depende de gustos. Pero bueno, tomando en cuenta que esta dieta se va a empezar a partir del mes, o bueno, de los 15 a 30 días. Sí, es una dieta justo como de crecimiento, no tanto de desarrollo, sino más hacia crecimiento. Ganancias diarias de peso en borregos al menos. En promedio pueden estar desde 120 gramos al día, y eso porque se engordan en pastoreo, hasta me ha tocado ver conversiones de 350 gramos al día. Muy buenas. Depende de la raza. Depende de la raza. ¿Animales de lana creen que sean más lentos para subir de peso o más rápidos? No, son Más rápidos. Animales de pelo son más lentos.
Ahí vemos a la Peliway, vemos esta Black Belly. Les toma más tiempo ganar peso y las de lana son más rápidas. Son más eficientes las de lana. Fisiología, vamos. ¿Podría tener que ver la grasa que se almacena en las lanas? Tiene que ver también la parte de adaptación que tienen al medio. Normalmente las de pelo están acostumbradas a un tipo de clima diferente, de climas más áridos, más extremos. Y las otras son más de climas tropicales, de climas templados, donde tienes como más control, por así decirse, de ellos. ¿Cuál es el riesgo con la lana? Que pueden ahí jugarles chueco. Si es que tienen mucha lana, van a tener estrés calórico y fuera de ganar peso se les va a tronar. ¿Qué tan viable es? Si ve que incluso hay corrales como aspersores de agua. Pero, por ejemplo, en animales de lana no saldría eso como un poco perjudicial. No te ayuda tanto el tipo de aspersores si es que tienen toda la lana completa, porque justo una de las ventajas de la lana es ser aislante del agua. Entonces, no te ayuda tanto. Pero si están trasquilados y haces ese mecanismo, sí te ayuda bastante. Y entonces, a ellos, ¿cómo se les puede termorregular de una manera? Trasquilar. De manera como continua. Si trasquilas, ya quitas. Hay producciones que lo hacen cada 6 meses. Hay producciones que sí lo hacen un poquito más, como cada 4. Ahí dependerá. Normalmente animales que van para engorda difícilmente se trasquilan. Por el tiempo que tienen, pues ya pasó 4 meses, 5 meses y ya se fue, arrastra. Conceptos de energía. Nada más aquí importante recordar la que está en negritas, que es energía metabolizable. Pueden encontrar muchas expresiones de la energía, pero la que más vemos en artículos es la energía metabolizable o estas siglas EM. Es decir, la cantidad de energía metabolizable requerida por un caballo, o requerida por un perro, o requerida por alguna especie es de tanto. Tales. Y cuando vean esta expresión se están refiriendo a la cantidad de energía que no va a ser excretada en las heces, que no va a ser excretada en orina ni en gases. Si ven un concepto de energía digestible, que se ocupa energía digestible más para el caso de caballos, van a hacer énfasis a todo lo que no se va en las heces. Al hablar que son animales postgástricos, tienen un mejor aprovechamiento a nivel del intestino grueso y por eso tiene un poquito más este estudio de energía digestible que de energía metabolizable. ¿Cómo dijo su último, profe? Para caballos, la expresión de la energía más aceptada para ellos es energía digestible. Es la que encuentran más recurrentemente. Es la porción de toda la energía que no se va en las heces. ¿Qué hacemos al quitar esos porcentajes de energía? Nos quedamos con la energía que sí puede ocupar el animal. Porque si yo estoy contando la que se va en las heces, pues ahí estoy tomando en cuenta energía que en realidad no está aprovechando, que se está desechando. ¿En qué unidades recuerdan que pueden venir estas cantidades de energía? Pueden encontrar joules. En México no muchos la reportan en joules, es más común encontrarla con otras expresiones. Kilocalorías, que eso lo ocupan seguro y lo han visto en sus campos para los que trabajan más con pequeñas, en kilocalorías o en megacalorías. Uno de los más común. Una megacaloría, ¿cuántas kilocalorías equivale? Una megacalorías es igual a 1000 kilocalorías. Por si de repente tienen que hacer esas conversiones. Y pasa mucho en pequeñas. Cuando calculamos requerimientos nutrimentales o que tenemos la cantidad de energía de las croquetas, muchas veces lo expresan en megacalorías. Justamente también veo una fórmula que si está en el reposo en como 90 requerimientos de megacalorías por kilogramo, sería activo 120. 132 y 190. Ajá. Sí. Justo. Doc, perdón, ¿puede repetir lo de las kilocalorías?
Sí, una megacaloría va a ser igual a 1000 kilocalorías, si es que les viene alguna conversión de ese tipo. Una megacaloría es igual a 1000 kilocalorías. Gracias. De nada. Otros conceptos relacionados. Ración o dieta, me estoy refiriendo a lo que come el animal más o menos en un rango de 24 horas. Esa es una ración. Sí. De nada. Gracias. Pasa tu- Les paso esta presentación sin problemas. Creo que no se les he pasado aún, pero sí necesito. Esta y la que viene de la próxima clase. Aditivo. ¿Qué recuerdan que es un aditivo? Lo que se le agrega además para que sea otra. Por ejemplo, como la melaza. Exacto. Podemos agregar, perdón, sustancias más palatables. En el caso de la melaza. Pues decidir Detalle con la melaza es que también puede ser considerada como un ingrediente energético. Fuera de ser un aditivo, también puede ser un ingrediente energético. Es de los ingredientes que son como más camaleónicos. Así decirlo. Podemos agregarlo como energía, podemos agregarlo para dar más sabor, podemos agregarlo con este término de hacer más compactable o más dura la dieta. Cuando tenemos un alimento en polvo, nos ayuda mucho a estabilizar la partícula. Desventajas de dar un alimento en polvo normalmente es daño a nivel respiratorio. Te ayuda. Es una cosa que se agrega para hacer más palatable. Puede ser que quieran hacerlo más palatable o puede ser que nada más quieran compactar. No sé si han visto bloques nutricionales. La sal sería como mineral. Hablando de clasificación de los ingredientes, ahorita lo vemos, es más considerado como mineral. O vitamínico, si es que tiene vitaminas. O premezcla, que son las dos. Dieta integral, me estoy refiriendo a una dieta que cubre los requerimientos nutrimentales. Una dieta balanceada también es este término. Entonces, la primera solo sería lo que se le da de comer. Sí, ¿cuál de las dos? Ración o dieta. Ración o dieta es lo que les das de comer en un rango de 24 horas. Sin que o sea, no tiene que. Puede o no cubrirlo. Sí, muchas veces tenemos la idea de que estar a dieta es justo estar en un aporte necesario o estable, pero por concepto es nada más lo que comemos en un rango de 24 horas. Todos estamos a dieta, básicamente, de manera estricta. Yo también. ¿Esto balance? Es un alimento que va a cubrir los requerimientos. También es parecido al concepto de dieta integral. Está balanceado en sus requerimientos, estamos dando lo que necesita. A diferencia de un alimento concentrado, que va a ser un alimento que ya por definición se entiende un poquito. Granos. Podemos hablar de granos, que va a ser un alimento rico en qué. Si estamos hablando de granos, va a ser rico en energía. O en su caso podemos hablar de un alimento rico en proteína. También dentro de aditivos se me estaban yendo algunos otros. Pueden agregar sustancias que le agreguen sabor a la dieta, pueden agregar sustancias que modifiquen de alguna manera la dieta, que la hagan un poquito más húmeda o que la hagan un poquito más seca. Se puede. Y sobre todo promotores del crecimiento también vienen en esta parte. ¿Como cuáles? Ractopamina y clorhidrato de silmax. Silmax, que veíamos la clase pasada. Entonces, el balanceado es un completo de grasas. Y concentrado me ha tocado ver que los confunden un montón. En pláticas les manejan los dos conceptos como si fueran iguales y son diferentes. Un alimento balanceado cubre las necesidades, es así, no va a haber de otra. Un alimento concentrado va a ser rico en energía o rico en proteína. Yo pensé que decía alimento balanceado. Ah,
Cuando hablamos de premezcla, nos estamos refiriendo a una mezcla entre vitaminas y minerales. Esa es una premezcla. Por si ven estos términos en su examen, sepan a qué se están refiriendo. O en general, ayuda. Es una mezcla de vitaminas y minerales. ¿Perdón? ¿Puedes repetir el concentrado y dieta integral, por favor? Sí, dieta integral va a ser un sinónimo también de alimento balanceado. Vas a cubrir las necesidades diarias del animal. Alimento concentrado va a ser un alimento rico en proteína o en energía, o puede ser que tenga un poco de los dos. No va a ser un alimento que cubra las necesidades, pero que sí te ayuda a subir cantidades de energía y de proteína. Gracias. De nada. Les paso la lista. Estaba apropiado. En esta pluma me dices. Sí. Pues, nada. Importancia del agua para que no la descartemos. Porcentajes de deshidratación importantes, ya esto lo saben más ustedes que lo que les pueda decir. Más del 10% ya es una deshidratación grave. Si hablamos del 20%, ya estamos a un punto del rosario, casi casi. ¿Por qué puede perder agua paciente, chicos? ¿Causa de qué? Puede ser diarreas, vómitos, puede ser que esté orinando mucho. ¿Qué más? ¿Esta poliuria? Puede ser por respiración. Ahí sería una causa, digamos, normal para perder agua. O que esté sudando mucho en algunas especies. Se prenda mucha cantidad de agua por el sudor. Y cierra todo. Hablando de la dieta que puede aumentar la necesidad de agua, puede ser que estemos ocupando mucha cantidad de sal. Y esto a nivel de producciones pasa más de lo que se imaginan. Que muchas veces escuchan que necesitan sales en la dieta y la idea de sales para cualquier persona es cloruro de sodio, sal de mesa. Entonces, si doy grandes cantidades de sal, lo que estoy haciendo es deshidratar a los animales. Y se pasa. Pero dices que sí puede ser benéfico y saludable. Bueno, por ejemplo, en invierno, que no nos falta tanta agua, le das sal y ellos mismos van a... Como balancear un poco. Si son animales de pastoreo, les ayuda, porque justo la cantidad que están comiendo de agua es mucho más alta. Son de corral y aparte estás dando un alimento seco, Sí, bueno. ahí nos preocupamos un poquito más. ¿Qué más puede pasar en la dieta que aumente las necesidades de agua del animal, que den mucha cantidad de proteína? Eso va a aumentar la necesidad de agua por procesos de desaminación que se necesitan. Necesitamos agua para poder digerir proteínas. Mientras más proteína necesitemos o más proteínas hagamos que ingiere el animal, más cantidad de agua necesita. Entonces, si están comiendo mucha cantidad de carne, aviéntense su traguito de agua. Para estos buffets. Brasileiros. Si hablamos más o menos de requerimientos de agua, si quieren quedarse con esa constante que les pongo ahí, les va a ayudar mucho para cualquier especie. Más o menos van a necesitar de 3 a 5 litros de agua por cada kilo de materia seca que consuma, más o menos en promedio. Eso puede elevarse si está en lactación o si está en una etapa más demandante. Por kilo de materia seca que consuma. Para calcular la cantidad de materia seca, quedamos que era una constante de qué porcentaje de su peso. De 3% de su peso. Y ya con eso pueden calcular más o menos cuánto necesita de agua. De manera general, sí lo toman como porcentaje, pero hay algunas especies que manejan 2%, 2.5% en el caso de que hay. Para fines de examen, quédense con el 3%.
Casi todos los manejan en bronce. Si es que tienen un acceso escaso al agua, no van a comer lo que nosotros esperaríamos. Hay que cuidar las instalaciones. Estos dos conceptos ya los habíamos visto. Parte de materia seca, parte de contenido orgánico, contenido inorgánico. Carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas para la parte orgánica, minerales para la parte inorgánica. Rutas metabólicas. No como tal, pero ahorita vemos de qué manera sí se las pueden llegar a preguntar. Vemos patologías para que se entienda como más toda esta onda de fisiopatología. Eso sí puede llegar a venir. Y si entienden la fisiopatología, ya. El tratamiento es un poquito más sencillo. En teoría. Acidosis ruminal. ¿Qué recuerdan de la acidosis ruminal? ¿Qué lo provoca? El exceso de granos en la dieta, el exceso de alta cantidad de carbohidratos digeribles. Veamos que eso cambiaba el pH a un pH, ahí nos dicen pH ácido. pH abajo de 5.5. Granos o concentrados, de manera general. Quedamos que para engordar animales necesitamos primero darle un poquito de fibra, y ya que la fibra nos ayuda a que salive más y que se estabilice el pH a nivel ruminal. Y ya después colocamos concentrados. Si es que solo los atascamos de concentrado, bajamos el pH. ¿Y qué pasaba cuando se baja el pH? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. No sé si la clase pasada o antepasada. ¿Qué pasa si se vuelve más ácido? ¿Qué consecuencias tiene que se haga más ácido el pH ruminal? Acidosis. Hay una acidosis y esa acidosis que provoca puede provocar Una hirsutismo. fermentación anaerobia. Tenemos fermentación anaeróbica, mucha Y se generación de puede ácido láctico. Exceso de ácido láctico. ¿Qué pasa con las bacterias a nivel ruminal? Muere. Van a morir sobre todo, ¿cuáles? ¿Gram negativas o gram positivas? Las negativas y Digamos. las positivas proliferan. Exacto. Gram negativas se van a acabar. Y las gram negativas normalmente las usamos para digerir fibra. Entonces, si ni siquiera tienen fibra y lo poco de fibra que están asimilando se nos está yendo porque ya no hay bacterias que asimilen ese tipo de sustancias. Las personas que quieren Fibra. Anaeróbica. Ya por el rumen ya tienes un medio anaeróbico. Ejemplo de gram positivas que nos importa muchísimo, Clostridium. Las clostridias son habitantes normales del tracto digestivo. El problema es cuando tenemos estos cambios de pH. ¿Qué más podemos generar? Podemos generar esta paraqueratosis, podemos generar úlceras, depende del daño. A nivel ruminal les digo que vemos más como ciertas laceraciones. No es tan común encontrar, o no sé qué tanto te ha tocado a ti ver, Pacheco, ulceraciones a nivel ruminal. Casi siempre ves como pérdida del epitelio, pero úlceras. Yo vi una pérdida de un experimento de epitelio de un borrego. Que te quitaron la foto. Pero ya estaba deshaciendo ya Está a punto de ulcerarse. No, o sea, ya ni siquiera tenía Las papilas. Ajá. ¿Te las puedes pasar ahí al grupo? O sea, había tragado un pedazo de lazo y ya hasta el epitelio se iba ahí dentro de
para que lo vean. Ahorita me van a hacer el favor de pasarles unas imágenes. O sí son esos, ¿no? Entonces, consecuencias de una acidosis ruminal, ya me dijeron timpanismo, ¿qué más podrían encontrar por acidosis ruminal? ¿Qué más recuerdan? Y hay varias que están ahí que pueden encontrar por acidosis ruminal. Bueno, al menos una. Lo van a encontrar más con caballos. No se llama acidosis ruminal, obviamente, pero es el mismo proceso por alta cantidad de granos. Pólipos, Cetosis. entonces no tanto. El anillo. Bueno, el anillo. Los dientes. No tanto va para allá. Es cuando tienen. Así no me las veo. No, se refiere a lo de. ¿Qué más patologías pueden encontrar? Acidosis ruminal, ya sabemos que hay daño a nivel ruminal, pero ¿qué más? Un cambio de pH. Laminitis. Y también este cambio de medio de pH a nivel ruminal puede alterar también la captación de tiamina. Una deficiencia. Por eso le está vitamina E con Complejo E. Y esta deficiencia de tiamina o deficiencia de este complejo B puede desencadenar una polencefalomalacia. También. Ahí estamos hablando de esta enterotoxemia por clostridias. Por ejemplo, las vitaminas B y. Perdón, la vitamina A, D y E son las que pueden poner seguido, ¿no? Porque son hidrosolubles. No, perdón, lipo. Y ellos van a ser captadas en hígado, ¿no? Digamos que ahí sí, las que no tienes tanto problema con ellas son hidrosolubles, Son hidrosolubles. porque se van a excretar por orina si es que te pasas en las dosis. Por ejemplo, la B. Complejo B o vitamina C. Sí, que se puede estar poniendo, no, o sea, no diario, pero a lo mejor cada 15 días, cada 30 días. Y no tienes problema. Y las otras, A, D y E, que son ADI, son las que pones cargas, uno o dos veces. Sí, si no vas a tener intoxicaciones. Y va a ser raro que necesiten vitaminas hidrosolubles, porque casi todas se sintetizan a nivel del aparato digestivo. Si el animal está bien, las va a sintetizar. Es un gasto innecesario, muchas veces. El dar complejo B y vitamina C para animales, si la dieta está bien, no lo necesitan. No están gastando. Sí, te ayuda mucho. Si tienen alguna alteración a nivel digestivo o a nivel metabólico, complejo B. Te ayuda como soporte. No es el único tratamiento, pero sí tiene un poquito de ayuda. ¿No? Postitis ulcerativa. ¿Qué provoca la postitis ulcerativa? Un exceso de proteína y eso modifica el pH de la orina. Si hablamos de proteínas, sería un pH alcalino o un pH más ácido. ¿Qué se imaginan? Si es proteína. Alcalino. Cuando hablamos de proteína, recuerden que está compuesta por nitrógeno y ese nitrógeno es alcalino. Entonces la hacemos un poquito más corrosiva, más alcalina y eso lastima a nivel del prepucio o pueden encontrarla como vulvitis ulcerativa en el caso de hembras. Va a ser la misma razón, pero diferentes situaciones, órganos y demás. Entonces la orina va a estar alcalina. Si tú estás dando mucha cantidad de proteína, lo que está haciendo el animal es quitar grupos amino o quitarle nitrógeno a la proteína. Llega un punto en el que se satura la cantidad de nitrógeno y eso va a provocar cambios en el pH. También se asocia la postitis ulcerativa al Corynebacterium. Corynebacterium. Ya con el pH que tiene. Y ahí por eso hablan muchas veces de estos acidificantes de orina, para quitarle el medio a la gente. Si hablamos de urolitiasis, ahí tenemos bastantes urolitos de qué hablar. Para producción importante, ¿alguien ha visto urolitiasis en rumiantes? Es bien común por oxalatos de calcio.
un desbalance en la dieta de calcio y fósforo. Sobre todo por un incremento, otra vez también, de granos en la dieta. Dan mucha cantidad de granos y estos granos tienen mucha cantidad de fósforo. Y por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? Para que ya Regularizar la dieta en niveles y ya con eso. Y tendrías que evaluar qué tanto daño hay. Muchas veces se tienen que ir a rastro. Podría ser No es lo mismo. tomas de. ¿Cómo se llama? En nada de lo que estás haciendo ahí es metiendo microorganismos. No tiene como tanto peso para esa parte. Investigo. Investigo bien, bien. Casi siempre el daño que hay por este tipo de oxalatos casi siempre se van a rastro. Ya son, digamos, problemas bastante notables. Cuando hay urolitos de oxalatos cálcicos, le está costando mucho trabajo al animal orinar, orina con sangre, es mucho dolor, los ves con bruxismo y con lordosis de tanto trabajo y casi siempre es o lo operas, pero no es reditable para animales de producción. Bueno, pues ya, arrastro. Es lo que casi siempre pasa, pero te investigo. Sí debería de haber, pero no sé qué tan también. La parte redituable, no sé qué tanto. Hablando de tiempos, no creo que sea redituable, pero si es un semental, pues ahí sí. Lo consideraríamos. Hay algunos que también hacen una resección del proceso uretral cuando hay urolitiasis. Este proceso a nivel del pene lo cortan y ya como que libera un poquito más la cantidad de sólidos que tiene. Pero sí, no me imagino el dolor. Urolitos en pequeñas especies, ¿de cuáles se acuerdan? También hay de calcio, de estruvita. A nivel general, ¿qué se hace para tratar urolitiasis en pequeño? pues cambia la dieta. Cambiamos dieta, No, siempre lleva como ser unitario. Entonces sería. una terapia. También en el caso de dietas, vemos este tipo de acidificación del pH. También hay algunos agentes que en pequeños se me va. ¿Qué agente encontramos? Que es ureasa positivo, pero se me va el nombrecito. No sé si también tenga que ver con el mismo que ya les dije, pero ahí revisen. Por cualquier cosa. Pueden agregar acidificantes o en la dieta también les ponen algún diurético. Encontrar para acelerar la micción y tratar de que se vayan un poquito de estos urolitos. Comunes en dálmatas, ¿qué urolito recuerdan? Los Hay otro. duratos. Sí. Los de urato, de ácido úrico. Hablando de la parte genética, no están tan adaptables al consumo alto de proteína, entonces tenemos que regularlo. Son de las especies que sí necesitamos una dieta diferente. Una dieta con un poquito menos de cantidad de proteína, que ellos lo puedan metabolizar. ¿Y con qué se compensa? Pero con el. En general, no sé si recuerdan estos factores Atwater que nos sirven para modificar la calidad energética. Tienes los tres nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. Lo que haces es bajar la carga energética de las proteínas y pasársela a carbohidratos o a lípidos. Y ya. Es fácil. Más fácil de lo que suena. Timpanismo, en este caso les pongo timpanismo por alfalfa, por estas saponinas. Que sería espumoso, ¿no? Por agarrarlo. Ahí veríamos un timpanismo espumoso con estas saponinas. Ya el nombre nos está diciendo que provoca una saponificación, jabón a nivel del rumen. Ahí podemos encontrar sustancias que le consideran como antiespumantes, estos timpacaps y demás. Si hablamos de acidosis ruminal, va a ser un timpanismo de tipo gaseoso, también se me pasaba. Si hablamos de timpanismo por alfalfa, un timpanismo espumoso. También se le considera como meteorismo. De repente juegan con esos conceptos, pero es lo mismo. Meteorismo. Como meteorito, pero no, es meteorismo.
Doc, una duda. Entonces, Dime. ¿el timpanismo espumoso sería lo mismo que el timpanismo gaseoso? No, el gaseoso, lo que estamos hablando es de una acumulación de fermentación o de gran cantidad de gas. Ese es producto por grandes cantidades de ácido o también puede ser producto de algún tipo de taponamiento a nivel de la salida del cardias, del alimento. ¿Qué puede pasar? Cuerpo extraño, básicamente. Si hablamos de timpanismo espumoso, ahí ya no se forma tanto gas, sino lo que se está formando es espuma. Producto principalmente por saponinas, por la alfalfa tierna. Vale, gracias. De nada. Semilla de la preñez, ahí el nombre nos está diciendo un poquito, más o menos al menos la etapa en la que pasa. Tercer tercio de la gestación, semilla de la preñez. ¿Qué pasa? Un mal manejo de la dieta. Es por el calcio, ¿no? Puede ser por una deficiencia de calcio, pero ahí estaríamos hablando también de se lo llaman como la vaca caída y más términos. La fiebre de la leche y luego así. Podría también deberse. ¿Qué pasa con animales del tercer tercio de la gestación? Muchas veces son alimentados de la misma manera como fueron alimentados en mantenimiento. ¿Qué pasa? Son animales con más demanda de energía y más demanda de proteína que si yo los someto a la misma cantidad energética que un animal en mantenimiento, lo estoy desnutriendo. Ahora hay un desbalance energético, ¿no? El Ben era el balance energético negativo. ¿No? Son animales que siguen comiendo, sí, pero la calidad que consumen es muy poca. Ahí sí que tienen que subir a proteína. Energía y proteína, las dos. Tendrías que regularizar los niveles de energía y de proteína y concentrarlos sobre todo. Son animales que ya no comen lo mismo. Por el espacio ruminal. Si es que tenemos un animal desnutrido, ¿qué rutas metabólicas se activan? La cetosis. Principalmente cetosis. Vemos acumulación de cuerpos cetónicos en este tipo de pacientes. Animales caquéxicos, porque ya están ocupando sus reservas proteicas. Podemos llegar a ver que los animales abortan o en su caso que se mueren con todo y cría. Cabras va a ser más recurrente que vemos que aborten. En general, en rumiantes. La encefalomalacia es una deficiencia de vitamina B1, la que les comentaba con los cambios del medio, el pH ruminal, la tiamina. También le llaman como necrosis cerebrocortical a la polencefalomalacia. Vemos que puede provocar la acidosis ruminal desde cólicos, toda esta parte de la aminitis o pododermatitis, depende de la especie de la que hablemos. Y también pueden encontrar problemas nerviosos. De obesidad no hay mucho como para dónde confundirnos. Un exceso de cantidad de energía, un exceso de carbohidratos que el animal no tiene cómo asimilar y generamos todas estas reservas grasas a nivel de adipocitos. Mucha cantidad de glucosa que el animal transforma en grasa. Si tienen un animal en engorda, recuerden que queremos animales con mucha masa muscular, no animales gordos. Es una falsa creencia que luego tienen de que necesitamos animales gordos. No, necesitamos animales con mucho peso, pero peso masa muscular. Sería grasa intramuscular, ¿no? Y no inter. Hoy vemos ciertas especies como en el cerdo, que tienen más deposición de grasa a nivel exterior y que se vuelve mucho más fácil quitar la grasa y muchas veces satanizamos a la carne de cerdo, pero es de las especies que tienen mayor depósito de grasa a nivel externo y si no quieres comer grasa, pues quítase y ya. Cetosis, ya veíamos una acumulación de cuerpos cetónicos, producto de principalmente una desnutrición.
y luego uno con diabetes. Si hablamos de diabetes, estamos hablando de ya esta llamada cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética. ¿Por qué se forma una cetoacidosis en un paciente con diabetes? ¿Recuerdan? Y toda esa grasa ya no va a transformar en energía, sino. No, perdón. Sí, va por ahí. La va a transformar en glucosa. El glicerol lo puede transformar en glucosa, pero nos quedamos con alta cantidad de ácidos grasos que luego no se pueden metabolizar bien. Nos quedan muchos acetiles coenzima A, producto de esta beta oxidación, no sé si se acuerdan. Sí, la beta que justamente es la. Ocupa las grasas, ¿no? Para. Ácidos grasos. Para transformarlo a acetilcoenzima. Llega un punto en el que ya vemos este ciclo de Krebs que les pongo ahí en pantalla. Este ciclo del ácido cíclico. Y tenemos problemas para el acetato. Y van ocupando los ácidos grasos de DHL, ¿no? No, Los transportadores, puedes ocupar algunos transportadores para obtener energía. Ese es el detalle también. Que muchos transportadores, estos HDL, LDL, LDL, los ocupa para generar energía. Entonces ya no tiene cómo transportar grasas y podemos ver también un paciente diabético con hígado graso. Desayuno. Eso de las órdenes silenciosas. Entonces, pacientes con diabetes, ¿qué se ve en los análisis de laboratorio? ¿La cosa está en dónde? ¿En dónde vemos este detección o este depósito entre comillas? ¿Hiperglucemia? ¿En dónde más? Se llama poliuria, se orina mucho. Glucosuria. Mucha cantidad de glucosa en orina. Son animales que no puedo meterle gran cantidad de carbohidratos en la dieta, sino los dejo peor de como entraron. Si llegan descompensados y a mí como clínico se me ocurre meter suero glucosado, imagínense las consecuencias. Si llega a pasar. Pues siempre pregunten la historia antes de hacer cualquier tipo de cosas. Ahí tendría que ser una mencionada. ¿Algo que tenga insulina? ¿O de qué? Cuando viene justamente con diabetes, no puedes meter ni con dextrosa. Ah, ok. Ajá. Pero ¿cómo se llama el? No. Sí. No, creo que aquí les fallo. Y lo de cantar de sol. Sí, Con eso no tienes problema. Sí. No. Yo recordaba. Diabetes, tenemos dos tipos de diabetes, también se me pasaba. Diabetes de tipo 1, también considerada como, Sí, la también considerada como insulino dependiente. Insulino dependiente. Insulino dependiente. Me se me está lenguando la traba. ¿Qué pasa cuando ven diabetes de tipo 1? Hay un daño en el páncreas. Algo pasó que está provocando que no se excrete suficiente cantidad de insulina. La insulina va a ser importante para poder metabolizar los carbohidratos. Si no hay insulina, no hay cómo metabolizar carbohidratos. Diabetes de tipo 2, ¿de qué otra forma se llama? La 1 es el daño en los islotes pancreáticos. Entonces, la 2. Esto que no tiene que ver con la insulina. No. Sí tiene que ver, pero Bueno, hay algo ahí extraño. Que sí hay, pero pasa. Sí.
Es la que es resistente, ¿no? Ajá. Es resistente a la insulina. Resistencia a la insulina, la de tipo 2. Antes en la literatura encontraban que para pequeñas especies era más frecuente la diabetes de tipo 1. Ya, ahorita hay toda una discusión para saber cuál es la más frecuente. Resistencia a la insulina es que sí hay insulina, pero hay algo que está pasando que no deja captarlas de forma adecuada. Casi siempre por un mal manejo de la dieta. ¿Qué podemos hacer a nivel de la dieta? Disminuir la cantidad de carbohidratos y aumentar los otros valores de nutrientes. Subir la cantidad de proteínas, subir un poco la cantidad de grasa, pero la cantidad de grasa ahí sí hay que manejarla con cuidado. Si tiene hígado graso y aparte le doy grasa, así de rápido, lo trueno. En general, manejar ingredientes altamente digestibles. Igual ya está bien. Sí, porque las dos no se pueden metabolizar, los carbohidratos. Cualquiera de las dos no tiene una buena asimilación de la glucosa o de los carbohidratos. Ahí estamos hablando de almidón, estamos hablando de lactosa, estamos hablando de un sinfín de carbohidratos, no solo glucosa pura, por así decirlo, sino de buen de componentes carbohidratados. Pasamos. Deficiencia de selenio, relacionada también con vitamina E. ¿Qué provoca? Acuérdense de las funciones. La vitamina E, ¿para qué sirve? Un antioxidante. El selenio también se le considera como un antioxidante. Si no tenemos buenas cantidades de estos elementos, vamos a provocar una acumulación de radicales libres o una hiperoxidación de las células. Esa hiperoxidación que va a provocar una lisis generalizada de todos los tejidos. Antes la indicación para administrar selenio a rumiantes era solo en lugares en donde sea de zona volcánica, administra selenio, porque eso se ha visto que hay una deficiencia de selenio en ese tipo de terreno. ¿Qué ha pasado últimamente? Ya te dicen, aplica selenio, así sea en volcanes o así sea en otro tipo de terreno. Siempre apliquen selenio para rumiantes, ayuda bastante. Hipomagnesemia, ya el nombrecito nos está diciendo. Deficiencia de ¿qué elemento? Magnesio. Es más, estar en pastoreo, ¿no? Porque ¿Qué pasa con estos animales en pastoreo? Consumen mucha cantidad de pastos jóvenes o pastos tiernos. Y los pastos tiernos tienen poca cantidad de magnesio. Vamos a ver problemas principalmente nerviosos por la función que tiene el magnesio. transporte de Impulsos nerviosos. Y por último, esta lista, hipovitaminos. Y ahí sí podemos ver por vitamina A, vitamina D, vitamina E. Depende de la vitamina, va a ser el efecto que pueda tener. La vitamina A, ¿para qué nos servía? Ah, sí, también hay otros que lo consiguen como antioxidantes. Para la vista es importante. ¿Para qué más? Lo encuentra también para pacientes alérgicos al alimento, principalmente. Un tipo de inmunodeficiencia. Ayuda a la regeneración de epitelios, también la vitamina A. Se vuelve bien importante su adición para gatos, la vitamina A. Pueden transformar el caroteno a vitamina A, entonces hay que dar la vitamina ya preformada, le llaman. el caroteno vitamina. No lo pueden convertir, no tienen la enzima. Yo no quiero saber el gato. Más.
Lo pueden aprovechar, pero no va a generar vitamina A por medio de ese alimento. Ujú. Sí, sí. Más adelante vemos diferencias en aparatos digestivos. Vitamina D, ¿para qué sirve? Para el balance de calcio y fósforo. Sustancia digestiva Captación de calcio. tiene que ver también con el metabolismo de calcio y fósforo. Vitamina E, ¿para qué sirve? Oxidante. ¿Para qué recetarían vitamina E? ¿Para qué casos creen que sería bueno el apoyo con vitamina E? La deficiente de Vitamina E, esa es buena. ¿Para qué otros casos creen que sería importante? para problemas reproductivos. Problemas reproductivos también se vuelve una buena herramienta. Tendríamos que evaluar justo las causas, pues nos puede apoyar un poco. Para un paciente inmunodeprimido, ¿creen que sería bueno? No hace todo, pero sí les da un poco de ayuda. Paciente desnutrido también les podría ayudar. Y por último, de las liposolubles, vemos a la vitamina K. ¿Para qué sirve la vitamina K? Importantísima para la coagulación. Si se quieren dedicar a cirugía, ¿para qué sería importante la vitamina K? A estos tiempos de coagulación. También ayuda a la intensidad del flujo, ¿no? Que no sea tan Problemática. Hay un medicamento que no lo conocemos, no es así también K, pero que se ocupa mucho para cirugía. El tonsiliato. ¿Qué tiene? La de- Pero tú qué tienes. O es la sustancia. Estas vitaminas liposolubles también las pueden memorizar o aprendérselas como las vitaminas adecuadas. Eso me ayuda a memorizarlas. Las liposolubles son adecuadas. A, D, E y K. Ayuda a memorizar. Tienen su depósito a nivel principalmente del hígado. Las liposolubles. A, D, E y K. Si vemos la vitamina C y el complejo B son vitaminas hidrosolubles. Su excreción a nivel de la orina, y ahorita hubo muchísima venta de ese tipo de vitaminas. Pensaban que solucionaba el COVID. Sí, que como el doctor, ¿no? Que pensaba Aderogil y no sé qué tantos nombres. Compraban y ya no querían nada más para algún tratamiento y ya te salía como quisieras comprar insulina, casi casi. para no decir depósito de Hidrosolubles van a tener su metabolismo a nivel de el aparato digestivo y su excreción a nivel urinario. Eso es lo que les comentaba. Si tenemos un animal en buenas condiciones, hay producción de vitamina B sin problema. En el caso de animales no convencionales, recuérdenme cuál necesita vitamina C. Siempre me confundo entre hámster y cuyo. Creo que es cuyo, el que necesita grandes cantidades de vitamina C. Si alguien está en su casa que sepa de animales no convencionales, me dice. O si puede googlearlo ahorita. Y la vitamina D también, más por la radiación del sol. Creo que son cuyos, pero para no mentir. Funciones de los nutrientes, que se vuelve importante recordar. Función de carbohidratos. ¿Para qué nos sirven los carbohidratos? Energía, es de las primeras fuentes de energía. ¿Para qué más? Va a ser importante para qué tipo de sistemas o células.
carbohidrato, los carbohidratos. Si es que no hubiera carbohidratos, ¿qué sistemas padecerían por no tener carbohidratos? Sistema nervioso. Si es que no tiene carbohidratos, el sistema nervioso se va con cuerpos cetónicos. Y eso no nos ayuda mucho. Necesita un buen aporte de carbohidratos. ¿Y si están los caballos? Sí, súper, gracias. Cobayos y cuyos para la vitamina C. Cobayos y cuyos. ¿Listo? Entonces, carbohidratos también tienen una buena función de almacenamiento, pero el detalle que tenemos con los carbohidratos es que hay pocas fuentes de almacenamiento. Tenemos glucógeno hepático y tenemos glucógeno a nivel del músculo. Pocas reservas de glucógeno. También es importante para dar estructura los carbohidratos. A nivel de la fibra es carbohidrato. A nivel de membrana también tenemos varios carbohidratos ahí. Polisaccáridos. ¿Qué eran los polisacáridos, no? Los polisacáridos de membrana. Aparte del sistema nervioso, también va a ser importantísimo para la sangre los carbohidratos. Si no es que hay, perdón, si es que no tenemos un buen aporte de carbohidratos, podemos encontrar pacientes con anemia. Necesitan los eritrocitos carbohidratos, si no, no tienen cómo funcionar. Seguimos con proteínas. Las proteínas van a ser importantes para qué. ¿Qué me sirve comer cosas con proteína? Estructura, energía, es del último, digamos, el último lugar de aporte energético, pero tiene cierta producción de energía. ¿Para qué más? Nos ayudan las proteínas. A nivel estructural, toda esta masa muscular tiene que ver con actina y miosina, con cuestiones de movimiento, tiene que ver con anticuerpos, tiene que ver con toxinas, también son de carácter proteico. Hay hormonas proteicas. La insulina. Ajá, la proteica. Tiene como veintitantos. Tenemos las grasas con las hormonas. Son de los componentes que más funciones tienen, las proteínas. No tienen una buena función energética, pero sí tienen una función general de defensa, protección. Tenemos enzimas importantísimas como la ALT y AST. Para los que se quieren dedicar a pequeñas, se vuelve bien importante que sepan qué son esas dos. Y en qué casos los tomamos en cuenta. Uno era para protección de hepatocito, bueno, de la membrana del hepatocito. Las dos se generan a nivel hepático, también es importante. Pero una tiene que ver con músculo y otra tiene que ver un poquito más de la parte hepática. Creo que tiene que ver más como con la parte Muscular. Ahí tienen cierta lectura. Hay una relación, me parece, ALT-AST y ahí también cambian. Lo verán o lo han visto en patología clínica. Ahí que les digan Celina, mejor que yo. aquí también una razón de una razón. Las alta densidad de la HDL o LDL. No es tanto que sean malas, sino la función que tienen. Una tiene la función de acarrear, por así decirlo, la grasa hacia otro lado y hay otra que lleva la grasa hacia donde no nos gusta tanto. La buena. Por último, grasas, ya que estamos por ahí. La importancia de las grasas es lo que más brinda energía para la dieta. El principal sustrato energético. Si quieren energía, grasa. Pueden llegar a niveles de 10 megacalorías por kilo, sin problema. Compárenlo con una croqueta y están como 2.5 megacalorías por kilo. Las croquetas, 10 kilos,
4 veces más. Importante también para las hormonas. Hay hormonas principalmente caracterizadas como hormonas reproductivas, derivadas del colesterol. Tiene que ver más con estrógenos, tiene que ver más con progesterona, testosterona, todas las reproductivas, derivadas del ciclopentano. También hay estas lipoproteínas que son lípidos de transporte, VLDL, HDL, IDL, LDL. Y también ahí encuentran relación de lipoproteínas para ver dislipidemias. Ciclo de Krebs, nada más recordando de forma general, nos ayuda para sintetizar todos los nutrientes. Para rumiantes, ¿qué pasa con su metabolismo? Recordando de manera general para que vean ciertas estrategias en su alimentación. Son animales que pueden aprovechar los carbohidratos, principalmente de tipo estructural. ¿Cuáles son el tipo estructural de los que ven en pantalla? Los primeritos, los que están hasta arriba. Hemicelulosa. Hemicelulosa y Pectina. No, es pectina también tiene cierta cantidad de estructural, ¿está bien? Y celulosa. Hemicelulosa y celulosa son principalmente de tipo estructural. Starch, ¿qué sería eso de starch? Empieza con A. Termina con midón. Almidón. El que sigue es mono y disacáridos y pectinas. Así se interpreta tal cual. Todos esos me van a ayudar a los rumiantes a producir glucosa. Y de esa glucosa, por medio de glucólisis anaeróbica, tenemos generación de lactato. Y el lactato nos ayuda a producir ácido graso volátil propiónico o propionato. ¿Qué tipo de ingredientes? Dime. Pero el que está involucrado con la baja de leche. Pues, tiene que ver con aumento de producción lechera. O sea, bueno, Bueno, que se involucra con... Depende de las cantidades que haya de ácido graso volátil propiónico, pues tener más o menos producción de leche. ¿Qué tipo de ingredientes quedamos que acumulaban cantidades de ácido láctico en el cuerpo de los rumiantes? los gramos. Si doy más cantidad de granos en la dieta, también incremento la cantidad de propiónico como sustrato. Por eso la relación que está hasta abajo, el estómago. Damos más granos en la dieta, esto aumenta la generación de ácido volátil propiónico para que tiene una dieta de hielo. Quedamos entonces que si doy más cantidad de granos en la dieta, aumento el peso de los animales y también aumento la producción de leche. Es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Ya todo lo que he platicado. Acidosis ruminal. Si quisiera generar más cantidad de grasa en leche o más cantidad de grasa a nivel de músculo, puedo aumentar cantidades de butírico, cantidades de acético. ¿Cómo hago eso? Ya por medio de esta relación, dando más cantidad de heno en la dieta, más cantidad de forraje. Si doy más cantidad de heno en la dieta, aumenta la proporción de ácido acético, a comparación de si doy más cantidad de grano, baja un poco la de propiónico y hace este efecto en la leche de aumentar síntesis de grasa. Tanto el acético como el butírico se les relaciona con síntesis de grasa. Les pongo algunos documentos extras que pueden consultar para el aprovechamiento que hay de los diferentes nutrientes. Ayudan bastante para que vean qué pasa si es que no hay suficiente cantidad de glucosa o suficiente cantidad de grasa. Para que vean qué tipo de tejidos ocupan qué tipo de sustancias. Vitaminas, vemos vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Minerales. Nos vamos con esto. Aquí sí podríamos estar 3 horas platicando de todas estas funciones de minerales
recordando funciones generales, calcio y fósforo, ¿para qué sirven? Para la contracción muscular. Tiene que ver con contracción muscular, tiene que ver con estructura. El magnesio, creemos que era importante para qué sistema. Nervioso. Nervioso. Sodio, cloro y potasio, ¿para qué es importante? Bueno, para la contracción. Puede tener que ver un poco con el movimiento, con un balance que le llaman como... puede ser la bomba, sodio, potasio. Exacto. Equilibrio iónico, que le llaman. También esta recaptación de minerales a nivel de la orina y demás. El azufre, ¿para qué es importante? ¿Para qué se acuerdan? Es de los olvidados, pero que sí tiene importancia. Ajá. Tiene que ver con estructura. También para el pelo se vuelve importante el azufre. El hierro, ¿para qué es importante? Exacto, esta hemoglobina, importante para los eritrocitos. ¿Para qué especie se vuelve así importantísimo de administrar? Para cerdos. Vamos a inyectarles hierro porque la leche de las cerdas es deficiente. Zinc, ¿para qué sirve? También va relacionado un poco con el azufre, el zinc. Nivel de estructura y también tiene que ver con factores antioxidantes. Son coactivadores enzimáticos. El cobre, ¿para qué sirve? Para la sangre, Va a ser importante para la sangre el cobre. Solo que hay que cuidar las cantidades de cobre en el caso de rumiantes. Son bien susceptibles al cobre. ¿Qué tipo de alimentos le puedo dar a un rumiante que les genere intoxicación por cobre? ¿Recuerdan? Es de las más recurrentes. Esto no hay tanto riesgo. Bueno, depende también qué tipo de pasto. Principalmente por gallinaza y por pollinaza. Los dos tienen grandes cantidades de cobre por el tipo de manejo que llevan las aves. Son animales que necesitan ser, digamos, manejados a nivel de parásitos y para manejar estos parásitos ocupan sulfato de cobre. Y ya, por lógica, vamos a tener depósito de cobre a nivel de las heces. Y por el tipo de producción que lleva, que es un tipo de producción bastante rápido, tenemos cobre durante todo el ciclo productivo. Cobalto, ¿recuerdan para qué vitamina es importante el cobalto? Hay una vitamina del complejo B que es cianocobalamina. Usamos cobalto para generar esa vitamina. Y esa vitamina es importante, que ya platicamos, sistema nervioso. Me falta dar funciones de vitamina B, sí es cierto, estaba brincando. Importancia de la vitamina B o del complejo B es importante para el sistema nervioso y para la sangre, principalmente, también para reacciones metabólicas. Sistema nervioso, sangre y reacciones metabólicas. Si no tienen vitamina del complejo B, no pueden realizar sus funciones básicas. No hay ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs depende de la vitamina B1, depende de la tiamina. Molibdeno, manganeso, tiene que ver también con sistema nervioso. El yodo, ¿para qué es importante? Ajá. Función de la tiroides. Y vemos esta T3 y T4. Triiotironina, tetraiodotironina. Problemas de hiper e hipotiroidismo. Cuando vemos pacientes con hipertiroidismo, ¿cómo se ve? Un paciente mal manejado con hipertiroidismo. Con hipertiroidismo, bueno, puedes ver un poquito de
Pacientes con hipertiroidismo, ¿cómo los ves? Si te llegan a consulta, te dicen, es un paciente con hipertiroidismo. Por hipertiroidismo, sería por hiper. Es la de la zona de... Pero lo que dicen también los endocrinólogos que la cola de rata no siempre pasa. También puede deberse a otra patología, no solo hiper. Hay de todo un poco. Se ve con buena condición corporal si está mal manejada. No. Siempre son caquéxicos. Son animales con una alta tasa metabólica. Están matando nutrientes rapidísimo. Con ese tipo de pacientes a nivel de la dieta necesitamos manejar una dieta más continua. Casi como si fueran gatos, si fueran perros. Queman muy rápido la cantidad de energía, entonces necesitamos subir un poco la cantidad energética de la dieta y aumentar la frecuencia. Ahora sí, hipotiroidismo, ¿qué pasaría con esos pacientes? ¿Cómo los ven? ¿Por qué vemos pacientes obesos con hipotiroidismo? Nuevamente, es un metabolismo más lento. Hay que cuidar con esos pacientes, dar el aporte energético que necesitan, pero altamente digestible. Si le doy nutrientes que cuestan más trabajo digerir, el animal le va a costar el doble digerir. Selenio, ya veríamos este factor antioxidante. El cromo también es importante para el sistema nervioso. Listo. Tenemos nutrición de rápido. Recordando qué es nutrición, nos estamos refiriendo al aprovechamiento que hay de los nutrientes a lo largo del aparato digestivo. Este cuadrito me ayuda mucho para explicarles las diferencias que hay entre especies. Del Shimada. Recordando por qué órgano se compone el aparato digestivo. ¿Por qué órgano se compone, chicos? Tenemos por cavidad oral, por la boca. Ya si hablamos de aves, el pico. ¿Qué más? ¿Con qué seguimos? Esófago, con la lengua también a nivel de cavidad oral, dientes, paladar, glándulas salivares. ¿El esófago para qué sirve? ¿Hay enzimas a nivel del esófago? Sí. No hay. Nada más. Funciones de... Funciones de peristalsis nada más. Vamos a encontrar particularmente en rumiantes que tienen movimientos biperistálticos, se llama. Que va de craneal a caudal y de caudal a craneal. Lo que para otras especies sería vómito, básicamente. Para ellos es rumiar, nada más. Después del esófago, ¿qué válvula encontramos o qué estructura? Cardias. Cardias. ¿En qué especie se vuelve importante el cardias? Porque no pueden vomitar. Caballos, conejos también no pueden vomitar. Los morbianos. No. Se van agregando las curiosidades de los conejos. Después llegamos al estómago. En el estómago, ¿qué sustancias se encuentran? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, ¿qué más? Gastrín. Ajá, gastrín, Pepsina y pepsina. Más a nivel intestinal. ¿Qué otra nos falta? Una con L. Tú dime, no te puedes. No tanto L, sino Li. Ali. Lipasa. Ajá, hay lipasa gástrica. Pero más la calidad. También tiene lipasa salival. Más en el caso de animales pequeños, sobre todo rumiantes, sí tienen lipasa salival. Sí lo puedes encontrar, pero hay lipasa gástrica. Tenemos pepsina, tenemos lipasa gástrica, ya, el apellido como tal. Todas estas sustancias ayudan a empezar a digerir los nutrientes.
Importancia del estómago, aparte de esa secreción, va a servir para el almacenamiento del alimento. Su principal función es hacia almacenamiento, no de digestión. Si hablamos de importancia de la digestión, nos vamos más hacia el intestino delgado. Es más importante el intestino delgado. Por eso vemos especies que no tienen estómago. Que vean que no es tan importante el estómago. Y el que no lo tenga tampoco va a matar a los animales. Si hablamos de gatos, con el estómago, su tamaño a nivel proporcional es un tamaño pequeñito. No pueden distender mucho su estómago. Si hablamos de perros, pasa todo lo contrario. Podemos distenderlo. Torsión, Exacto. Podemos ver torsión en qué casos o en qué razas. las molosas. Más molosoides, más grandes, gigantes. ¿Sí? ¿Recurrente? Sí, o sea, pero esas deberían ser Entonces, en el caso del estómago pequeño, también pasa en otra especie. Aparte de gatos, ¿cuál otro tiene un estómago pequeño? Conejo. No, sí, lo tiene bastante grande. El caballo tiene un estómago chiquitito. Va a ser un poquito como en el caso de los gatos, que tiene que estar comiendo seguido, justo porque no tiene dónde almacenar grandes cantidades de alimento. Necesitamos jugar más con la dieta. Y de hecho todos lo hacen sin querer o no se hace tanto esta difusión de que tiene que comer seguido y vemos ciertas estrategias en su alimentación. No sé si han visto esta red que luego ocupan en los comederos, que permite que no coman tan rápido, sino que estén botaneando o simplemente decirle a quien se encargue de él, sírvele tanto alimento cada tantas horas. Pero es mejor, ¿no? Que no coman tan rápido. O que quieren comer muy rápido. No, tiene que comer lo más lento posible para irlo como administrando por el día sin problema. Estómago. A ver si me falta alguno. En el caso de cerdos, es muy predisponente a presentar úlceras gástricas, pero más si es que está mal manejado en la dieta. Sobre todo si elevan la cantidad de grasa y elevan la cantidad de fibras. Hay que cuidar esos dos. Estómago, ¿qué más? Particularidades. Listo. Intestino delgado. ¿Qué hay importante a nivel intestinal? Las criptas. Tenemos criptas, enzimas, hormonas importantes a nivel intestinal. Tenemos secreción de estos dos que aparecen ahí, del hígado y del páncreas. ¿Recuerdan alguna sustancia de esos? La bilis, que es derivada de los hepatocitos y almacenada ¿en qué? ¿O en dónde? En la vesícula biliar. ¿Qué especie no tiene vesícula biliar? Caballo. No sé si tiene. El páncreas, ¿qué secreta? Ya dijimos insulina, glucagón. Si hay insulina y glucagón. ¿Qué más tiene el páncreas? Bicarbonato. Seguro ya lo han visto en análisis de laboratorio. Todo lo que se apellide pancreático tiene que amilasa pancreática. ¿Qué más hay a nivel pancreático? Amilasa pancreática. Principales. Tenemos quimiotripsina y tripsina, también a nivel pancreático. La roxipeptidasa, elastasa. Bicarbonato ya habíamos dicho. Para neutralizar el pH del quimo, ya producto de la digestión a nivel estomacal. Para que actúen todas estas enzimas necesitamos un medio alcalino. Si es que solo encontráramos el medio ácido derivado del estómago, tenemos problemas gástricos. El hepático. También a nivel de las criptas o a nivel de las vellosidades, encontramos algunas otras enzimas derivadas de polisacáridos, también consideradas como polisacaridasas. En su caso, disacaridasas. Para digerir la lactosa, hay lactasa. Para digerir la maltosa, hay maltasas. Y para digerir la sacarosa, hay sacarasas. Si es que cambiamos el pH intestinal, vamos a evitar que actúen todas esas enzimas.
y va a ser fácil encontrar diarreas porque no se puede digerir. O ya si vemos problemas en páncreas, podemos estar hablando de estos problemas de mala digestión o en su caso de mala absorción. Había una bacteria, ¿no? Que justamente su tropismo era por las fibras intestinales. Claro, claro. Hay muchos que tienen afinidad a nivel intestinal. Pues sí, hay unas que con Lawsonia, bueno, Lawsonia es una de tantas. El intestino grueso, ¿para qué va a ser importante el intestino grueso? ¿Para qué sirve el intestino grueso? Y ahí vemos especies que no tienen un tamaño tan largo del intestino grueso. Va a tener importancia. Piensen en caballos. ¿Para qué les sirve el intestino grueso en caballos? En general tiene una función de fermentación. Todo lo que tenga intestino grueso puede fermentar. Los caballos más, obviamente, pero si fueran perros, si fueran gatos, con intestino grueso, esa es la función principal. ¿Qué pasa con perros y qué pasa con gatos? El tamaño del intestino grueso es muy corto. Esa es la desventaja. Por eso no pueden aprovechar también la fibra. Tiene que ver también con absorción de agua, tiene que ver también con aprovechamiento de minerales, el intestino grueso. Intestino grueso para fermentación, para aprovechamiento del agua y aprovechamiento de minerales. Y esa fermentación se traduce en generación de ácidos grasos volátiles. Todas las especies tenemos aprovechamiento de AGVs, del acético, propiónico y butírico que les ponía, todos. Todos sintetizamos AGVs. Unos somos más brutos para eso, pero sí, todos tenemos ese aprovechamiento. No los aprovecho. La fibra, los lax, es la desventaja que tiene con la fibra. Y como entra, así se va, básicamente. Por ejemplo, cuando es que tiene diarrea o que no va a diarrea. O sea, en el sentido de Puedes incrementar la cantidad de fibra cuando no está, digamos, defecando como tú esperarías y puede llegarlos a la. Pero ahí tendrías que ver la causa, porque si no, va a pasar. Hacer algo que no quieres hacer. Pero sí te ayuda mucho. Digamos, casos de cuerpo extraño y ahí lo estás poniendo a funcionar. Diferencias con otras especies en intestino grueso, nos vamos más con el caso de caballos, son fermentadores postgástricos, y también más con aves. Van a tener las cloacas, importantísima para ellas. Ahí desemboca el sistema urinario, desemboca el aparato digestivo y ¿qué otro? El reproductor. También las aves antes de la cloaca van a presentar dos sacos ciegos, como extensiones del intestino grueso que les ayuda a fermentar. ya ves, Clasificación general, nada más para recordar cómo se les clasifica. En el caso de caballos, en el caso de rumiantes son herbívoros. En el caso de perros, ¿cómo se les clasifica a los perros? Son monogástricos, pero más profundo. Gástricos y qué tipo de alimentación tienen. Perros. los Omnívoros facultativos. Tienen ciertas características para poder aprovechar de manera general los componentes. Son facultativos, lo que significa que no son, digamos, omnívoros al 100. En el caso de cerdos, sí son omnívoros, así, tal cual. Ya, le quitamos el apellido y sí pueden aprovechar de todo un poco. En el caso de gatos, que son los gatos omnívoros estrictos. Demandan mucha cantidad de proteína. Porque si te desaprovechan. Sí.
Poca, pero sí. No necesitas ahí regular. Ah, aquí está, por sí. También no conocían el aparato digestivo, ya no lo habían visto. Ah, el porventrículo. En su caso no se llama estómago, sino porventrículo, la molleja. Y aquí es donde tienen todas las piedrillas. No soy fan de las vísceras en general, ni menos de la molleja, yo creo. El buche también, estructura importante en aves, para almacenamiento, sobre todo. El buche llega para almacenamiento, tiene otra. También ayuda a digerir un poco el almidón, pero principalmente con almacenamiento. Y te ayuda mucho para el caso de polluelos, que no sabes qué tanto darles de comer. Ya cuando veas que se llena el buche, ya no des más. Sí, ¿por qué pasa? Ya. ¿Por qué les digo esto? Porque nos pasa normalmente de chiquitos que queremos alimentar a todos los polluelos que vemos. Los puedes matar. Pero no es Más por asfixia. Más por asfixia. Por lo tanto que explote, sino por riesgo de asfixia. Digestión de carbohidratos, ya vimos todas las enzimas. Aprovechamiento de los GLUTs, ya platicamos un poquito de esta parte. Digestión de lípidos, las lipoproteínas, las que consideran como buenas y malas. Eso es de la LDL, el transporte que tiene el colesterol hacia los tejidos, eso es una función, digamos, como de acarreo, por eso le consideran más como de buenas. Pero todo tiene una buena función. Digestión de proteínas, las enzimas. Esta presentación se las paso, no se preocupen. Todo esto se los mando. Diferencias en el caso de rumiantes, tienen un aprovechamiento de nitrógeno de tipo no proteico, tienen una recirculación de la urea también. Generan urea por medio de ciertos componentes ya producto del ciclo de la urea, el que ya conocemos todos. ¿Saben por eso antes se le daba polinaza y gallinaza, ¿no? Para completar el ciclo de nitrógeno? Ese nitrógeno no proteico principalmente es en forma de amoníaco. ¿Cuál es el detalle cuando damos grandes cantidades de nitrógeno no proteico? Una intoxicación. La cantidad de proteína que tiene ese tipo de sustratos es muy alta. La cantidad de nitrógeno es muy alta, que si es que me paso, ¿qué tanto es pasarme? Casi 3%, ya es manejarlo con pincitas. Hay que cuidar la cantidad de inclusión de la urea, si no quieren provocar una intoxicación justo por este amoníaco, una intoxicación de altas cantidades de nitrógeno. Inervación, recordando de manera general. La acetilcolina tiene que ver con un efecto, digamos, de movimiento. Las catecolaminas tienen un efecto de presión. Recuerden que depende el tipo de sistema del que hablemos para ver el efecto que tienen estos dos. Se decía que el parasimpático es el que activa y el simpático. Ahí, depende. Con esto terminamos por hoy. Y el cuadro de Pearson simple fue el que vimos. Las clases pasadas. Ya nos falta una presentación y sí la terminamos. El próximo. ¿Cuándo nos vemos? ¿El jueves, crees? O hasta el viernes. Acá nos quedamos, chicos. Vale, cuídense mucho. Los que están en casa. Estén muy bien. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Marcos. De nada, gracias.